Y como cada domingo en la sintonía de radio ponemos a trabajar nuestros ahorros de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo que decirte que la semana pasada te pusimos falta, pero ya veo que hoy has recuperado los deberes, por lo menos los traes hechos. Hombre, claro que sí, siempre. No me extraña, no me extraña. Domingo Soriano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bienvenido también a la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme. Gracias por estar con nosotros una semana más con esa pizarra y dispuesto a preguntar de forma afilada y contundente a nuestro invitado de hoy, que ya verán que le conocen todos ustedes, pero antes déjenme que desde Value School salude a Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás? Hola, Luis Fer, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más y menudo invitado nos has traído hoy desde Value School. Digo que le conocen todos ustedes porque no es nada más ni nada menos que nuestro amigo Andrei Trucmel. Andrei, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un honor, además que ya nos conocemos, he estado por aquí en Sí, has estado aquí en la silla de Luigi, sí, y hoy resulta que estás en la silla de invitado y gran experto. Bueno. Además, para descubrirnos, yo creo que algo muy demandado por todos nuestros oyentes, como es la capacidad para el inversor particular de analizar empresas. ¿Ya estamos todos? Comenzamos. Y mucho hemos hablado en Tu Dinero Nunca Duerme sobre la inversión. Hemos repetido hasta el aburrimiento conceptos básicos, que la inflación se come el dinero que no invertimos, que es importante poner a trabajar nuestros ahorros lo antes posible. Insisto, casi hasta el aburrimiento hemos dicho eso de que es importante entender los productos en los que invertimos y lo difícil que puede llegar a resultar el análisis de empresas. Eso sí, gracias a la colaboración de grandes gestores y analistas hemos podido disfrutar durante estos programas, durante todo el año pasado y los que llevamos de auténticas clases magistrales. En Tu Dinero Nunca Duerme hemos asistido al análisis de sectores como el shipping de petróleo, las materias primas industriales o algunas tecnológicas como WeWork. En el caso, me estoy acordando ahora de aquel programa con Iván Martín, pero ¿cómo se aborda el análisis de empresas? ¿Qué conocimientos debemos tener? ¿Cómo se marca la diferencia a la hora de seleccionar empresas? ¿Cuándo sabemos que hay un gestor o un analista que es capaz de seleccionar bien o mal empresas? Hoy, gracias a nuestro invitado, gracias a Andrei Trucmel, vamos a averiguar todas estas cosas y también darles pistas, darles un itinerario para que todos ustedes que quieran animarse al menos a esa aproximación del análisis de empresa como inversor particular tengan herramientas para poder hacerlo. Pero antes de todo vamos a acudir como cada domingo, y este sí, a la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Martín Güete, fundador del proyecto de Programa en Espiral, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Querido Manuel, ¿qué lección nos traes hoy? Vamos a hablar de análisis de empresa. A mí se me ocurre preguntarte, ¿pero qué es un análisis de empresa? ¿Qué significa analizar empresas? Bueno, lo primero que tiene que quedar claro es que antes de invertir por tu cuenta en la compra de acciones, es necesario, yo diría, no solo necesario, sino que resulta imprescindible saber un mínimo de contabilidad, que es el idioma de los negocios, el lenguaje básico para poder analizar la situación y el potencial de una determinada empresa. Pero, por desgracia, esto no es lo que sucede normalmente. En España, la inmensa mayoría de inversores, de particulares, compran compañías en bolsa sin haberse leído ni un solo balance, ni una sola cuenta de resultados. Y esto es comprar al tuntún, es decir, es comprar sin saber lo que se compra y sin saber si el precio al que se compra una determinada acción es un precio alto o un precio bajo, si estamos comprando caro o estamos comprando barato. Hacer esto es básicamente como jugar a la lotería. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo cómo algunos particulares que con los que hablo, etcétera, pues cuando se acercan y te dicen, oye, yo he comprado, no sé, las acciones de un banco, Santander, un BBVA, o acciones extranjeras, y le digo, bueno, ¿y por qué confías en esta empresa? Ah, bueno, es pues que lo he visto, me suena, creo que es una buena compañía, creo que es gran compañía, pero has leído sus balanzas, has leído sus resultados, has seguido la cotización histórica de esta compañía, sabes si está barata, está cara. Y ahí es cuando ves que realmente están comprando por puro desconocimiento, por pura intuición, por así decirlo. Y esto, pues, lógicamente tiene graves riesgos para el inversor particular. Por lo tanto, ¿qué significa analizar una empresa? Pues analizar una empresa es básicamente meterse en las entrañas de una determinada compañía, pero para eso, insisto, se necesita
tener una serie de herramientas básicas y saber o conocer mínimamente el lenguaje de las empresas, el lenguaje de los negocios, que es la contabilidad. Para evaluar, por ejemplo, mínimamente una empresa, lo primero que hay que conocer son sus estados financieros, dado que estos estados recogen la esencia de la compañía, es decir, desde los activos que posee hasta las deudas que tiene contraídas, el desempeño de su negocio o de dónde provienen sus beneficios, así como sus fortalezas y debilidades. Asimismo, los estados financieros son la base para elaborar ratios que nos sirven de indicadores o de herramientas para invertir. A continuación, por ejemplo, pongo tan solo 2 ejemplos de indicadores que conviene conocer y usar a la hora de invertir en acciones. Por ejemplo, el PER y la rentabilidad por dividendo, que son 2 conceptos básicos. El PER es la relación entre el precio de cotización y el beneficio por acción de la compañía, y nos dice cuántas veces estamos pagando el beneficio de una empresa. El PER, si una compañía tiene un PER bajo, en teoría está más barata que si tiene un PER alto, aunque lógicamente juegan otras variables. Igualmente, si se compara ese PER de la compañía con el sector o con el PER histórico de la empresa, sabremos en qué momento nos encontramos en cuanto a valoración del mercado. Otro concepto básico, otro indicador a tener en cuenta, rentabilidad por dividendo. Nos dice qué rentabilidad obtendremos al cabo del año por dividendos cobrados al comprar las acciones a un determinado precio. Cuanto mayor sea la rentabilidad por dividendo, más baratas estaremos comprando las acciones. Pero como digo, son apenas 2 ejemplos, hay muchísimos más y seguro que nuestro invitado de hoy nos ilustra al respecto. Eso no me cae la menor duda porque ya le he visto tomar apuntes y le he visto asentir con la cabeza, así que seguro que nos da muchas más pistas, pero antes déjame, Manolo, que demos una parada técnica en la pizarra de Domingo Soriano a ver qué nos cuenta hoy nuestro compañero. Hola, soy José Trecet, periodista especializado en finanzas e impuestos, y yo escucho Tu dinero nunca duerme. Domingo Soriano, en tu pizarra de hoy, a ver, se me ocurre preguntarte, ¿qué le dirías tú hoy a una persona que ha decidido invertir por su cuenta en bolsa? Que no lo haga. Así. Uy. No, Andrés te está mirando, Andrei, perdón, te está mirando regular. No, que no lo haga. Y luego si el tipo me convence, se tira, le voy a decir, dentro de 10 minutos, no lo hagas, 20, no lo hagas. Y si el tipo es capaz de tirarse media hora tratando de convencerme y dando buenos argumentos por los cuales, algunos de los cuales lo vamos a hablar ahora con Andrei, tiene alguna razón, tiene esos conocimientos que decía Manu, entonces le voy a decir, venga, vale, me has convencido esta media hora, estos 45 minutos de buenos argumentos y que hayas sido capaz de ofrecerlos. Pero si no eres capaz si a una respuesta no lo hagas, te quedas como, hombre, es que me habían dicho que era una buena idea, entonces te lo voy a decir 200 veces más. No lo hagas. Solo si eres capaz de explicarlo muy bien. Eso es un poco lo que hay detrás de la broma, ¿no? Pero, y que no lo haga, y que si lo hace, lo primero es hacerlo en algo cercano. Decía Manu que muchas veces la gente no conoce los estados financieros. A ver, yo he conocido amigos, personas cercanas que me han comentado que estaban invirtiendo en empresas de las que no sabían ni el presidente de la compañía. No el presidente, ni lo que hacía en la empresa. O sea, que era como, pero ¿y esto a qué se dedica? No, creo que es algo de automoción, pero es componentes. Pero... O sea, que no sabían realmente cuál era el fin último de la empresa. Una auténtica locura. No, pero es que he leído por ahí que está barata o que... No, es que ahora mismo la industria de automoción en Estados Unidos está barata, esta tenía buena pinta y la he cogido. O lo peor de todo, ¿no? Esas veces que te dicen, no, porque me han dicho que va a dar el pelotazo. Exactamente. Entonces, por ahí... Que la conozcan. En ese sentido, yo animaría mucho a los inversores particulares a que vayan a lo cercano realmente, que es lo que dicen muchos de los expertos de los que nosotros hablamos. Yo no invierto, ¿eh? Cuando digo a la gente que no lo haga, que dirán, pero bueno, ¿y este que va de listo? Yo no lo hago. O sea, yo no tengo ninguna inversión en bolsa en la que haya yo decidido directamente una empresa, por muchas de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy, que a mí me dan miedo, aunque haya inversores a los que sí que les puede resultar interesante. Y digo lo más cercano, porque a mí sí que me gusta mucho meterme en las páginas, en los foros, Value, y hay gente que hace cosas bastante interesantes, y sin embargo, entiendo que la gran mayoría de los que escriben ahí son españoles, digo, porque además son páginas españolas, en castellano y eso. Y ves un porcentaje muy alto, diría que una mayoría muy, muy elevada, de recomendaciones, discusiones sobre empresas extranjeras. Que no es que tenga nada de malo, pero yo siempre pienso, hombre,
si de algo deberían tener, en algo deberían tener esa ventaja los inversores value, ese conocimiento especial, ese dominio de la industria, es empresas españolas. Y no te creas que hay muchas. Y yo digo, ¿de verdad todos los inversores value de España saben muchísimo sobre el sector retail alemán, sobre la automoción China? Y yo digo, ¿por qué nos complicamos la vida? Por así decirlo. Y es algo que veo, digamos, es un primer paso, pero luego te hacen unos análisis muy buenos. Yo me leo muchas veces pues las discusiones y veo análisis sobre los ratios, sobre los números, que son buenos y que denotan que sí que hay detrás un estudio sobre la empresa, pero siempre me da un poco esa sensación de decir, ¿por qué nos complicamos en irnos a invertir a Japón? No digo inversores profesionales, eso sí que tiene todo el sentido, que haya fondos de inversión que tengan 8 o 10 analistas y que cada uno de ellos se especialice en un sector, en una geografía, pero los particulares, que es de lo que vamos a hablar hoy, a mí me llama la atención en los foros. Y en ese sentido, ese segundo paso de por qué no complicarnos, vamos a lo más cercano, yo diría que lo fundamental, lo hemos dicho cientos de veces, pero es cuando uno invierte en una empresa es asumir que eres socio. O sea, estás comprando la propiedad de una empresa y pasas a formar parte de eso, de una compañía de la que tú eres socio en parte. Entonces, yo creo que la idea última es pensar que estás comprando una parte como si, en el caso de que tuvieras dinero, pudieras comprar la empresa en su conjunto. Y para eso, hoy vamos a hablar mucho de ratios y de números y de dónde encontrarlos y de la información. Pero yo cada vez creo más que todos esos números, esas ratios, no sirven de nada si no comprendes bien esa empresa de la que estás comprando. O sea, puede haber una empresa con un PER 70 que esté barata y una empresa con un PER 2 que esté carísima porque está a punto de quebrar. Así llevando un poco al extremo. Entonces, déjate de ratios, vamos primero a conocer la empresa. Pero vamos, dicho esto, como llevo 3 minutos hablando, todavía no lo hagas. O sea, todavía me tienes que dar 30 minutos más para convencerme de que es una buena idea. Pues 30 no, más de 45 le vamos a dejar a nuestro invitado de hoy para que nos explique y te convenza, Domingo, de que él sí puede invertir de forma particular. Pero nos vamos ya a la tertulia. Hola, soy Mercedes Azpiro de Magallanes Value Investors y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias. Bueno. Vaya invitado nos has traído y me dices, oye, no, vamos a decirle a André que venga. Sí, es que se lo merece porque, fantástico. A ver, yo cuento un poco la historia de cómo surgió todo esto. Déjame que diga que ya algún día me dijiste, André es un analista de empresas extraordinario. Y dijimos, oye, pues tendrá que venir algún día al programa. Es que lo es y precisamente porque lo es y yo le veía que tenía ganas hace ya 2 años, le propuse impartir un pequeño módulo para los alumnos de la Escuela de Verano de Value School. No sé si los oyentes lo saben, en Value School tenemos una universidad de verano, escuela de verano, para chicos y chicas de 18 a 25 años que tiene lugar en la segunda semana de julio. Pues fuera del programa, Andrei propuso, oye, estos chavales, chicos, chicas, muchos de ellos quieren empezar, algunos a trabajar en la industria, otros simplemente van a ser clientes de gestoras, clientes compradores de fondos, pero habrá algunos que quieren hacerlo en su casa. Y oye, yo les puedo dar unas guías para que ellos empiecen a analizar, ¿cómo empecé yo? Mirando en páginas web tal, y chico, tira para adelante. Bueno, es que es uno de los módulos mejor valorados de la escuela de verano, con lo cual le dije, Andrei, ¿te preparas unas recomendaciones y una degustación de aquello que los chicos reciben en Value School? ¿Lo podrías traer a Tu dinero nunca duerme? Y me dijo, pues venga. Y esa es la razón de ser, con lo cual lo que aspiramos es a que a los oyentes de aquí se lleven hoy recomendaciones para empezar a hacerlo por, pues eso, los fans del yo me lo guiso, yo me lo como. Que hay gente así. Hay gente que en su vida pagaría un gestor para que le eligiese en lugar de hacerlo él las acciones en las que invierte. Entonces, pues bueno, hablaremos de dónde encontrar las ideas, de dónde encontrar la información, y una pregunta muy importante, y ya te la lanzo, Andrei, es ¿cuáles son, a tu juicio, las ventajas de prescindir de un gestor para hacerlo en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, solo en casa?
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado al programa de hoy. Os agradezco mucho también la introducción que me acabáis de hacer, pero ponéndolo un poco más fácil. Hay que poner el listón un pelín más bajo. Estás en primera, Andrei. Lo siento. Bueno, sí, la historia de cuenta Luigi es así. Viene todo de la parte, bueno, un poco mi vocación como inversor particular y haciendo esto en la escuela de verano, ¿no? De enseñar a los chavales que muchas veces, pues, ellos sí que vienen de carreras que están relacionados con el mundo de la economía, de la empresa y de las finanzas, pero que quizás nunca se hayan metido al barro, a analizar una empresa, a leer sobre ella desde cero y a valorarla. Y yo pretendo, pues, un poco transmitirles esa pasión, y creo que eso también se puede explicar el motivo de por qué, y esto también, Domingo, aquí voy a empezar a lanzarte algunos argumentos para contestarte a la pregunta y a ese desafío que me presentas de por qué una persona, un inversor particular, puede de verdad dedicarse a esto por su cuenta propia y puede tener sentido. Y voy a lo que me preguntaba Luigi, que son, respecto a las ventajas. La ventaja principal bueno, es el principal argumento que se suele esgrimir en este sentido, es que básicamente un inversor particular no tiene las limitaciones en cuanto a la diversificación a las que se tiene que ceñir un inversor profesional al estar, pues, gestionando o asesorando un fondo, sobre todo en ese sentido de diversificación, pero también, bueno, otras limitaciones que pueden ser más geográficas o incluso también de asignación de activos, en el sentido de lo que viene a ser su mandato como profesional, ¿no? Aparte de que también está regulado, que eso es obvio, pero yo incluso casi más que analizarlo desde la parte de las ventajas que puede tener el inversor particular, lo analizaría desde la parte de las desventajas, que también son bastante conocidas, que puede tener el inversor particular a la hora de invertir, pues eso, en una cartera a título propio, frente a invertir a través de un fondo, ¿no? Las principales desventajas son, en primer lugar, la desventaja operativa o la desventaja por los costes, porque ya solamente por tu escala te van a suponer un porcentaje razonable las comisiones sobre tus activos, los activos que gestiones, y por tanto vas a estar comiéndote parte de tu rentabilidad si gestionas un capital pequeño. La segunda es la desventaja fiscal, que esto es una muy importante. Además, aquí en España tenemos la suerte de que al final, como los fondos son traspasables, pues puedes diferir bastante, muy en el tiempo el tema de tener que pasar por caja de Hacienda y pagar esa fiscalidad que te corresponde sobre las plusvalías de las acciones que tengas en cartera. Y la mayor desventaja de todas es que tú, como inversor particular, muchas veces no tienes la capacidad y los recursos, y cuando me refiero a recursos no hablo solamente de tener, pues eso, acceso a Bloomberg, Capital IQ o cualquiera de estas plataformas que te dan información de las empresas, o lo que muchas veces la gente se cree de que sí que es cierto que es más fácil, pero un inversor profesional puede colgar el teléfono y la tiene el CEO y le va a decir algo a lo que muchas veces el inversor particular no tiene acceso. No creo que son tanto estos puntos, sino el interés compuesto, por así decirlo, o ese efecto que se genera sobre la cantidad de horas que puede dedicarle full time una persona que se dedica a esto, que muchas veces no son 40 a la semana, sino que pueden llegar a ser incluso 60, 70 horas a la semana, muy sostenida en el tiempo, haciendo esto durante muchísimo tiempo, acumulando conocimiento que al final te hace desarrollar esa habilidad que muchas veces parece suerte, pero yo creo que sí que hay una base de conocimiento y que se entrena, que es la capacidad para seleccionar empresas y poder analizarlas. Entonces, por lo menos yo, a nivel particular, ¿por qué tiene sentido esto para mí? Esto también se ve un poco reflejado en el cambio de filosofía que yo he tenido, o en la evolución, que al principio, y como es muy típico, y esto lo comentan muchos value investors, al final, pues bueno, más bien al principio, empiezas invirtiendo o buscando las empresas, las colillas, como lo que decía Buffett, ¿no? Lo que hacía Benjamin Graham y lo que hacía Buffett al principio, que al final es deep value investing. Lo que sucede con estas acciones, y fijaos, con ese tipo de empresas, y fijaos que tiene relación con esas desventajas que comentaba antes. En primer lugar, como este tipo de empresas estás apostando a que el gap de valoración se cierre muy rápido, lo que sucede es que para un inversor particular tienes que andar rotándolas constantemente dentro de tu cartera. Si tienes una alta rotación de cartera,
vas a pagar bastantes comisiones. Por esa alta rotación y estás pasando constantemente por caja, por Hacienda, y estás constantemente incurriendo en esa desventaja fiscal que tiene el inversor particular. Y después, por la otra parte, pues no tiene los recursos para estar generando, los recursos en el sentido del tiempo, para estar generando ideas anualmente para poder rotar toda la cartera a medida que vayan cerrando ese gap de valoración. Entonces, yo por lo menos, dentro de la evolución que yo he tenido, de pasar igual de empresas cada vez, bueno, digamos que podía haber un componente de ese cierre de gap de valoración, pero tirando más a cosas de calidad que podías mantener durante bastante tiempo en cartera, pues me encajaba muy bien, porque al final es poca rotación, vendes pocas veces las acciones y realizas pocas veces las plusvalías, de manera que también pagas pocos impuestos en ese sentido, y luego además, como son pocas empresas las que tienes que seguir, pues simplemente tienes la capacidad en el tema del recurso tuyo. Es manejable para principal, ti, lo tienes a mano. Por supuesto, con 10, 20 horas a la semana una persona sí que puede llevar una cartera propia de acciones relativamente concentrada. Pero ojo, porque aquí sí que voy a algunas de las cosas que comentaba Manu anteriormente. Hombre, la realidad es que hace falta una base bastante sólida en cuanto a, sobre todo, y también me voy a lo que comentaba Domingo, no es solo de la contabilidad, que sí, es fundamental, pero no te puedes detener solamente en los números. Tienes que ir un poco más allá y tener esa mentalidad empresarial, entender los modelos de negocio que hay detrás de las empresas y por qué los números son los que son. A eso voy yo, André, y a mí me gustaría incidir en el tema de la formación, es decir, un particular, ¿cuáles son las condiciones básicas, por así decirlo, que necesita para empezar a comprar acciones por sí mismo? ¿Y qué recomendaciones le harías tú a la hora de formación, a la hora de formarse mínimamente en esta materia? Y casi para completar, ¿cuál sería excluyente? Es decir, estas son necesarias y como te falte cualquiera de estas, aunque tengas las demás, no puedes. Pues fíjate, te hace falta sí o sí, y es totalmente imprescindible, la contabilidad. O sea, sin la contabilidad, porque como bien decía Manu, es el idioma de las empresas. O sea, es que no vas a ser capaz de entenderlas. Y luego, realmente, al margen de la contabilidad, no te hace falta saber mucho más, porque muchas de las herramientas que necesitas a la hora de analizar una empresa o de valorarla, bueno, se pueden aprender en cualquier grado relacionado con el área de empresariales, pero no diría que, no sé, no te hace falta un máster en concreto, que es lo que mucha gente se cree, no te hace falta tampoco ninguna certificación o acreditación en particular, que sí que es cierto que ayudan, porque te dan un poco una visión más global y te presentan todas las herramientas y puedes aprender muchísimo a nivel práctico, pero la realidad es que 300 horas invertidas en estudiar ese currículum académico, si las invirtieses en estudiar modelos de negocio, leer memorias anuales de empresas, leer también el análisis de otros grandes gestores, conectar con ellos y empezar a compartir ideas, yo creo que llegas al mismo punto, básicamente. Sobre todo, lo que hace falta en este sentido, y es lo que he dicho también, no es fácil compaginar esto siendo un inversor particular con nuestro día a día, porque al final esas 10, 20 horas que te hagan falta a la semana las tienes que sacar sobre tu jornada laboral habitual, y es algo que cuesta muchísimo. Y también en cuanto a ese conocimiento previo que debes de tener y la profundidad de análisis que quieras tener sobre esas empresas. Es decir, no es asumible si no estás seguro de que sientes verdadera pasión por esto y de que te lo tomas con la seriedad necesaria. Es que para mí eso es el tema. O sea, ahí están saliendo un poco cuando, más allá de la broma, decía, no lo hagas. O sea, yo lo que le digo a la gente, por eso digo, solo si estás muy convencido. O sea, yo conozco grandes inversores particulares que a mí me dan mucha envidia porque los tipos saben un montón, invierten en empresas o sea, atinan y aciertan mucho. Pero yo creo que hay que estar muy convencidos. Uno, saben mucho y están muy convencidos de lo que están haciendo. Es decir, creo que esto es algo para una minoría de inversores. A eso es a lo que me refiero. Y que lanzarse a la piscina es complicado. Pero no solo porque la gente puede decir, ay, no, es que nos estás transmitiendo miedo. Aquí hemos tenido en este año y pico a un montón de grandísimos inversores. Y algunas de las pautas que ellos nos han dicho de trabajo, de cómo funcionan sus fondos, son muy difíciles de replicar en un inversor particular. La primera, lo que decía antes Andrei, conocer la empresa hasta el punto de que muchos de ellos nos cuentan, me gustaba mucho esta empresa y me fui a la sede, me reuní con la dirección. Claro, ahí tienes un conocimiento que te asegura, o sea, que sobre el que tú luego es lógico que fundamentes una opinión porque has entrado en las mismas entrañas de la empresa. Complicadísimo para un inversor particular. Segunda cuestión, nos han dicho prácticamente todos los gestores que han pasado por aquí que el suyo es un trabajo de equipo, que cuando ellos tienen una idea de inversión
inversión, se la presentan al resto de otros inversores de esa gestora y hacen un análisis casi buscándole los fallos. Digamos, los otros miembros de la gestora le dicen, pues ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo para intentar machacar tu idea de inversión. De nuevo, esto es algo que para un inversor particular, conseguir que alguien de ese nivel de conocimientos, otro analista, otro gran gestor, te trate de machacar o te trate de decir los puntos flojos que ve en tu tesis, es muy complicado. Entonces, claro, ahí luego cuando decimos los sesgos de la mente de los que hemos hablado, si tú estás tú solo en tu casa, tú dices, pero yo tengo este convencimiento porque mi tesis de inversión no tiene fallos o porque no la he o sea, no ha habido nadie que se la haya mirado salvo yo. Cuando tú haces o porque tenía clara la tesis y me he puesto a mirar los datos que me confirmaban esa tesis y no los otros. Porque nos encanta confirmar que tenemos razón. Entonces vemos al principio una tesis de inversión en la que todo encaja y entonces decimos, ¡uy, cómo encaja todo! Y hacemos todos los datos para que todo encaje. No tenemos... Entonces, por eso yo soy muy escéptico y yo le digo a la gente con mucho cuidado. Porque escuchando a los grandes gestores, te dicen, uno, dedicamos un tiempo espectacular, lo que decía Andrei, 50, 60, 70 horas a la semana. 2, tenemos el respaldo de nuestros cogestores y luego tienen una experiencia y un conocimiento de cualquier industria y cualquier empresa que muchas veces es que han ido allí directamente, que es muy complicado para el inversor particular. Por eso yo no digo que no lo hagan, pero sabiendo que esta barrera está ahí. No, la verdad que es un buen punto, especialmente por la parte psicológica. Sí que es cierto que, y esto lo hemos hablado algunas veces también, sé que se ha hablado en esta mesa y nosotros en Value School, es una de las cosas también que nos gusta ofrecer ese valor a la gente, que es el camino del inversor es un camino muy solitario. Entonces, yo lo que me he dado cuenta también es que al final obtienes muchísimo valor también de compartir ideas, de conocer a gente afín que haga lo mismo que tú también, que sean inversores particulares, pero que efectivamente pongan la carne en el asador y que se lo tomen también con la misma seriedad con la que enfocas tú esta actividad. Y en este sentido yo también hay una de las cosas que suelo recomendar bastante a nivel de, bueno, es una de las cosas que nos brinda Internet y la tecnología a día de hoy, que es el acceso a las comunidades y a poder conectar con otra gente. ¿Cuáles te gustan a ti? No sé si hay algunas. Sí. De hecho, yo soy usuario de algunas de estas y las recomiendo. Sí que es cierto que hay alguna de ellas que es de pago, que tiene alguna parte premium, entonces ya eso ya es a juicio de cada uno si le merece la pena pagarlo o no, pero ya digo que a mí sí que me ha rendido muchísimo beneficio, sobre todo por eso, por la cantidad de ideas a las que puedes acceder, que al final te acaban liberando un poco la parte esa de tiempo tuya de tener que generar ideas y analizar empresas y conectar con otra gente. Andrei, ¿te refieres a que en estas comunidades uno va para proveerse de ideas de inversión? Es decir, aquí la gente ya, oye, mira esta empresa, oye, tal, no sé qué, lo encuentras. ¿Nos puedes decir cuáles son tus favoritas y qué se encuentra ahí? Sí, y déjame decirte también, sirve para encontrar, es decir, tú vas a buscar las ideas, pero también vas a aportarlas, que es una cuestión diferencial en este sentido. Value Investors Club es una de ellas, es realmente también una fuente de ideas y más que una comunidad al uso es el típico foro que conocemos todos en el que para acceder tienes que mandar primero una idea. Sé que Seeking Alpha, por ejemplo, que es otra página muy conocida también en este sentido, antes era totalmente free, toda la plataforma podías acceder a todo el contenido, ahora sí que hay una parte premium, que me parece que si también tú participas publicando ideas, tienes acceso a esa parte premium sin tener que pagar, pero que si no, pues simplemente tienes que pagar por ella. Otra muy conocida también en Estados Unidos es The Corner of Berkshire and Fairfax, o sea que son pues eso, Berkshire Hathaway y Fairfax Financial Holdings, que las conocemos, pues es un foro en el que la gente comparte ideas de inversión con un claro tinte de value investing. Y luego también más comunidades. Reddit, que es una de las mayores plataformas de comunidades, tiene un subreddit muy conocido que es Security Analysis, en el que además lo comentaremos después en la parte de recomendaciones de Value School porque tiene un recurso muy muy útil. Otras dos que son de pago y que son privadas, estos son sobre todo inversores particulares, son Microcap Club, que es como se centra en la inversión en micros, que básicamente pues son empresas de muy muy baja capitalización. Depende del país, hablamos de cifras distintas, pero si no me equivoco, en esta comunidad en particular se refieren sobre todo a por debajo de 50 millones de capitalización en las empresas. Y después también está Focus Compounding, que también tienen un podcast y es a mí me encantan los dos co-hosts del programa, que son Andrew Kuhn y Jeff Gannon, son muy buenos los dos y la comunidad de verdad que tiene muchísimo valor.
Y la última es española, que además la parte de comunidad se ha lanzado hace poco y me han hablado muy bien de ella. Tengo la invitación y estoy a puntito de probarla ya, que es Alfa Positivo, alfapositivo.com es su página. Oye, Andrei, yo ya me he formado en materia de contabilidad, he empezado a estudiar un poquito de contabilidad, ya entiendo conceptos básicos, he empezado a bucear por internet, estoy en contacto con este tipo de comunidades para coger ideas de inversión, estoy aprendiendo con las recomendaciones de otros inversores más avezados. Venga, me decido a comprar una acción por mí mismo. Mi primera... No lo hagas. Bueno, confía un poco en mí, Domingo, que tú y yo nos conocemos desde hace una década. Pero todavía no le has dado la chapa de media hora, Venga, allá que voy. ¿Cómo lo hago? Es decir, muéstranos un poco cómo elegir un broker, que son los intermediarios, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, caros, baratos. Aquí el mejor es el más barato, Andrei. No funciona exactamente así. Pues venga. O sea, puede que sí, y sí que es cierto que los que son más baratos tienden a ser mejores, pero no siempre es así. Vale, en primer lugar, que esta es la pregunta típica, o sea, ¿cuál es mi broker ideal? ¿Cuál es mi match en este sentido? Pues a ver, primero, no hay un broker, sí que puede ser que según tipos o según perfiles haya un broker indicado para cada persona, pero de normal depende muchísimo de tus factores personales, es decir, sobre todo de cuánto gestionas, cada cuánto rotas la cartera, cuántas acciones tienes en cartera también en número, y aparte también si el broker te da acceso a esos mercados en los que tú quieres invertir. ¿Vale? Y estoy hablando solamente de acciones, no estoy hablando de otro tipo de productos financieros, estoy hablando de las acciones. Y luego también hay otro punto que es cómo se trata la liquidez, que no voy a decir el nombre del broker, pero muchos seguro que si nos escuchan y conocen los distintos brokers, esto también es una cosa diferencial que ahora comentaré que es muy importante. Entonces, en este sentido, tienes que responder a esas preguntas y después es muy sencillo a día de hoy también. Gracias al tema de las comunidades, hay otra comunidad muy buena aquí en España que es la más grande en cuanto a número de usuarios, que es Rankia. En Rankia hay, me parece que 2 recursos muy buenos que los tenemos también en la parte de recomendaciones. El primero de ellos es un test en el que, contestando unas preguntas, tú ya vas a dar directamente con unas recomendaciones de cuál es el broker que se puede ajustar más a tu forma de operar y a tu cartera. Y después el otro recurso pues es simplemente una sección de su foro donde hay ya unos hilos bastante extensos sobre cada uno de los brokers. Entonces, en este sentido, y voy a lo que comentaba Luigi, de si el más barato es el mejor. Claro, ¿qué sucede? Los negocios, de alguna manera, tienen que sacar un beneficio. Es decir, si las comisiones son tan bajas, es porque de alguna otra manera tienen que estar ganándose el pan. Claro, de hecho, hace muy poco lo compartió Marga Rigasait, que estuvo también hace muy poco en Value School, lo compartió la semana pasada, si mal no recuerdo, en Twitter, sobre un problema que estaba teniendo un broker estadounidense, irónicamente llamado Robinhood, al respecto de esto, ¿no? Porque permiten hacer una operativa que, si no es totalmente libre de comisiones, creo que se acerca muchísimo y bueno, pues básicamente se ha demostrado que han estado vendiendo la información y los datos de los usuarios de su plataforma, y aquí no me refiero solamente a los datos personales, sino también a la información de las órdenes que tú procesas a otras entidades financieras, presumiblemente para hacer front running y beneficiarse de esto. Entonces hay que entender muy bien eso, que el valor que tú le estás dando al broker no es solamente la comisión, sino que puede haber otras cosas por las que realmente no te dé la sensación, pero estás pagando de más. Oye, Andrei, explícanos eso del front running, que es que utilizando el inglés seguro que muchos amigos no acaban de entender a qué te refieres. Básicamente estoy comprando antes que tú, cuando tú compras después de mí y ya te estás llevando, yo ya me estoy llevando esa rentabilidad. O sea, que ese broker... yo he comprado antes de que tú compres y tú me vas a tener que comprar a mí las acciones. Más caras, porque claro, ya las he subido yo de precio. Claro, yo he comprado las primeras, las más baratas. Vale. Joder, pues vaya. Dato inventado. Claro. Qué listo, madre mía. Claro. Es como lo de la película El Golpe. Sí. La trama del golpe consistía en que ellos ya sabían el resultado final de la carrera y entonces hacían una apuesta sobre una carrera que ya se había producido, y esto es algo parecido. Es como yo sé que hay un tipo que va a comprar a 2.50, compro a 2.48 y le meto el margen. Sí, es una trampa
Vale, y eso se llama front running. Front running, sí. Como correr por delante. Exacto. Front running. Y con esto no quiero decir que lo hagan todos los brokers que sean baratos, pero es una de las cosas de las que puedo sospechar. Además, también en el broker en el que yo opero habitualmente, hubo recientemente un cambio en cuanto a cómo se trataba la liquidez que tienes en tu cuenta, y ha habido también algo de polémica entre la gente, porque por lo general ha sido un broker que ha servido, pues eso, por las bajas comisiones para gente que tenía poco capital. Entonces lo que ha sucedido es que en el entorno en el que estamos, la liquidez en este broker en particular se tenía que invertir en un fondo monetario, y este fondo monetario, al estar ofreciendo una rentabilidad negativa, el broker estaba perdiendo dinero con la liquidez que los clientes tenían en el broker. De manera que ya llega un punto en el que han puesto un límite a cuánta liquidez puedes tener en la cuenta, y pues hombre, dependiendo de la cantidad de capital que tengas en tu cuenta o no, pues puede ser razonable tener un 10, un 20% de liquidez, y quizás ya no te lo permite el broker. ¿De acuerdo? Pero para este tipo de cosas, y también en cuanto a lo que comentaba antes del número de acciones que tienes en cartera o cada cuánto las vendes, yo lo que recomiendo es que la persona que nos esté escuchando, que entre a esa comparativa en Rankia, que se responda a estas preguntas y que haga una simulación de acuerdo, yo con mi cartera o con mi universo inversor o con la cantidad de veces que he roto la cartera a lo largo del año y el capital que tengo invertido en ella, ¿cuántos o qué comisión asumiría si cogiese, por ejemplo, estos 3 o 5 brokers distintos? Andrei, una pregunta que es que ha salido en las conferencias de Value School la palabra screeners. Sí. A los amigos que vienen a ver las conferencias a veces preguntan al gestor, ¿utilizáis screeners? ¿Qué son? Y si están al alcance de los inversores particulares, y qué podemos esperar encontrar en ellos. Vale, voy muy brevemente a la parte de la escuela de verano. Además que, fíjate, también una cosa que hemos hablado hoy aquí en la mesa es, o sea, cuando impartimos este módulo en la escuela de verano, el primer warning, el primer disclaimer es, a ver, sed conscientes de que vamos a condensar una actividad que es muy compleja y que requiere muchísimo tiempo en un periodo muy breve. Entonces, hemos preparado como 4 secciones distintas por las que podemos pasar, bueno, pues en 3 días, 4 días podemos haberlas visto las 4, para que ellos ya tengan las herramientas y que empiecen a invertir o a seleccionar una empresa, analizarla, valorarla y luego presentarla. El primer paso es la generación de ideas, y ahí los screeners cumplen un objetivo que es fundamental, que es que te reducen la cantidad de tiempo que tienes que invertir para llegar a esas empresas que cumplen ya con algunos de tus criterios, una auténtica barbaridad. El screener lo que hace básicamente es un filtrado. Tú al screener le puedes dar le puedes proporcionar unas condiciones, y el screener te devuelve las empresas que cumplan con esas condiciones. Pero, por ejemplo, es una especie de base de datos. Exacto. Y tú le metes un criterio de deuda, de activos, de tal y cual, y ¡pum!, te saca de un listado X que tienen ellos, las que cumplen, y tú ya a tiro hecho vas a mirar esas. Sí, que las filtran. Eso es, si me decías si es accesible o no, pues hay muchísimas herramientas, hay muchas que son públicas, son gratis, otras que son premium y otras que ya tienen un precio, bueno, bastante elevado, que estas sí que son más para profesionales como los que comentaba al principio, que son Bloomberg o Capital IQ, FactSet, pero la realidad es que incluso con herramientas tan básicas como, pues no sé, Finviz, por ejemplo, que es uno de los screeners más conocidos, más utilizados, Market Screener, también el Financial Times tiene un screener propio, Capital Cube, Guru Focus, muchísimas de estas páginas que ofrecen información, no sé si por ejemplo Morningstar lo tiene, pero son ese tipo de páginas que ofrecen información financiera sobre las empresas y que te lo tienen ya resumido y por así decirlo, te modelizan ya las cuentas anuales de estas empresas o sus estados financieros, que te ofrecen también ese mismo servicio porque al final están bebiendo de los mismos datos. Ellos te calculan los ratios en base a sus estados financieros. Y estas empresas, o sea, estas páginas, que analizan las empresas, también cubren las empresas españolas. Por eso que decía yo que a mí me parece que el inversor particular español, casi su primer paso debería ser buscar empresas que tenga más o menos cercanas, que conozca, incluso como cliente, proveedor, en su sector. Y a mí no sé, me da la sensación de que estas páginas a lo mejor en tema español se queda un poco corto, o también lo cubren bien. La mayoría de ellas sí que cubren también
también en el mercado español. Sí que es cierto que hay limitaciones, ¿no? Hay muchas empresas que sí que pueden no estar, pero en general el IBEX 35, por ejemplo, sí que deberían estar todas las empresas. Quizás algunas del mercado continuo no, y pasa lo mismo también a nivel global. Luego igual también hay screeners que tienen una muy buena base de datos en Europa, pero tienen muy mala base de datos en Estados Unidos o a la inversa. Es que a ver, mi posición frente a un inversor particular, aparte de la broma o de las precauciones, yo le diría, por una parte, yo a un inversor particular, lo que tú decías antes, no tiene las limitaciones de tamaño de una empresa, de sector, entonces le diría, búscate una empresa española, ya no del mercado continuo, incluso del MAP o directamente, o sea, algo muy pequeñito donde tú ahí puedes sacar o sea, puedes tener una ventaja respecto al otro inversor. Problema de ese tipo de empresas, la información que está disponible. Entonces, ¿cómo crees tú que un inversor particular debería hacer el contrapeso entre decir, por una parte, a mí donde está la rentabilidad, o sea, rentabilidad real, muy, muy potente a lo mejor puede ser en una pequeña empresa que nadie se está fijando en ella, problema es, pues eso, falta de información, no está tan regulada ni tengo la misma seguridad que en una grande. Sí, o sea, es totalmente cierto, y permíteme también que hable un poco del tema de la cercanía, porque me parece algo también muy, muy interesante. Yo, personalmente, puedo decir que la primera empresa en la que invertí sí que era española, pero es de las pocas españolas que llego a comprar. Y de hecho, o sea, que esto, bueno, en fin, a mí me da la sensación de que es así, y además que si lo pensamos a nivel estadístico, tiene sentido que sea así. Hay muchísimas empresas fuera de España, es decir, España es una minoría respecto a todas las empresas o al universo de inversión que hay a nivel global. Es normal y es comprensible que haya muchísimas empresas mejores que las que estén cotizando en el mercado español. Y lo que sucede también es que, aparte del hecho de dónde cotiza una empresa, no marca realmente la exposición que tiene a una zona geográfica, porque muchas veces puede haber una empresa que esté cotizando en España y no por tener cerca la sede, países. Claro, porque al final tu consumidor está fuera. Claro, ¿cuál es la facilidad que tenemos a día de hoy? Bueno, es una consecuencia más bien. El mundo está tan globalizado que los hábitos de consumo, pese a que sí que es cierto que hay en algunas zonas geográficas en las que es muy particular, se ha consolidado bastante a nivel global. Entonces, en ese sentido, es más fácil a día de hoy entender un negocio estadounidense desde España de lo que podía ser hace 50 años, aunque sí que es cierto que hay muchos negocios que tienen un componente geográfico muy grande y que dependen muchísimo, como por ejemplo el sector inmobiliario. Tienes que estar muy cerca de él, y sobre todo lo que comentas, empresas pequeñas, es aún más importante estar cerca de ellas, porque en esas empresas pequeñas en las que quizás sí que el modelo de negocio no está tan probado, y empresas pequeñas en las que, pues bueno, no hay tantos comparables, hay poca información, como tú dices, tienes que conocerlo mucho más de cerca también. A lo mejor no hay tantas ideas en esos foros de los que hablabas, ¿no? Que de repente se generen ideas, como decía Domingo, en esas pequeñas empresas, que es quizá lo que les da tanto valor, ¿no? Claro, muchas veces, fíjate, es un campo muy, muy curioso, además que aquí en España hay un fondo que sí que se dedica a la inversión en empresas de, bueno, microcaps, que es el de Magallanes, el de Microcaps. Bueno, es que ahora mismo no sé cómo se llama exactamente. Microcap, sí. Pero bueno, la realidad es que una de las comunidades que comentaba antes, que es Microcap Club, sí que se dedica a analizar precisamente este tipo de empresas, pero hay que asumir que es una minoría a nivel de todas las comunidades. La gente suele compartir ideas de inversión de otro tipo de empresas, y yo lo entiendo por una parte, porque sí que es cierto que es mucho más complicado analizarlas, y muchas de estas empresas suelen tener un componente muy grande de crecimiento. Esa es básicamente, en este caso, es la argumentación que hay detrás de comprar estas empresas pequeñas, porque al final tienes ¿cómo lo puedo decir? Una trayectoria por delante que puede llegar a ser muy larga, un potencial, claro. Andrei, hay solo dos recomendaciones. Estás dando, la verdad, cantidad de páginas y referencias que, lógicamente, tendremos que... Luego las recogeremos. Tendremos que recoger en nuestras redes sociales y en Twitter.
Pero a mí me gustaría que nos dieses 2 pinceladas sobre dónde obtener datos financieros de empresas, porque claro, lógicamente, oye, yo ya sé algo de contabilidad, quiero analizar una empresa, ¿y qué tengo que ir? ¿A la página web de la empresa? ¿Dónde encuentro su cuenta de resultados? ¿Dónde encuentro sus estados financieros? Si hay alguna página que nos pueda recomendar. Y al mismo tiempo, yo soy de la teoría de, aprender de los mejores. Es decir, ¿cómo podemos seguir las carteras de grandes inversores y sus cartas trimestrales o anuales? Empiezo primero por lo que ya comentamos antes también de los datos financieros, ¿no? Hay muchísimas páginas, pero en general lo que recomiendo, y también es cierto que a día de hoy es muy fácil descargar de manera automática los estados financieros de las empresas, tanto las españolas, que quizás sí que requieren un poco más de conocimientos de modelización en un Excel, pero por ejemplo las empresas estadounidenses es facilísimo. Entonces, si estás analizando este tipo de empresas, con total seguridad puedes pensar que los datos en estas páginas son también correctos. Estamos hablando de páginas como Yahoo Finance, por ejemplo, que tiene un buscador para las empresas con un apartado de los estados financieros o un resumen de los ratios. También Capital Cube, que esta igual es un pelín menos conocida, pero que yo la he utilizado también durante bastante tiempo y me parece buena. Morningstar también tiene una parte en la que ofrecen esta información sobre las empresas. Guru Focus, que también es una página internacional. QuickFS además es una página que a mí me gusta bastante. Yo la he utilizado recientemente. Todo esto es gratis. Que a lo mejor hay gente que dice, pero yo esto es mucha información muy buena. ¿Esto es gratis o te tienes que registrarte, me imagino? Sí, todas ellas son gratis bajo registro, y hay algunas que sí que tienen un servicio premium que, bajo mi punto de vista, yo el que he pagado hasta hace muy poco es el de QuickFS y me ha funcionado muy bien. Es cierto que la base de datos está sobre todo centrada en Estados Unidos, pero es una herramienta que me parece muy buena a nivel de lo que te presta, porque al final algo muy positivo para la gente también que quiera analizar, y lo que te permite hacer QuickFS es que en un Excel tú tienes acceso a la API de la página web, entonces utilizando fórmulas puedes descargarte directamente la información que quieras de estas empresas y la tienes volcada a un Excel de manera automática. Que es una cosa, que te quita muchísimo tiempo de tener que picar datos o si no tienes acceso a otra de estas plataformas. Y otra de ellas también es Seeking Alpha, que hemos hablado antes de ella a nivel de análisis, de encontrar análisis. También tiene una parte en la que puedes hacer el seguimiento de las empresas, de todas las noticias que salgan sobre cada una de ellas y sobre los datos financieros de estas. Otra cosa que me preguntaba Manu, tema de los grandes gestores. Bueno, hay 2 páginas por antonomasia que son Guru Focus, la sección que tiene de los gurús, por así decirlo, que recogen track record y también las carteras en cada momento de los grandes gestores, y Dataroma, que también más de lo mismo. O sea, están actualizadas las carteras de los superinversores. Y luego también hay una muy, muy, muy buena fuente de información, que es la que comentaba antes, que estaba en la comunidad de Reddit de Security Analysis, que es un hilo que, de hecho, en la comunidad financiera española en Twitter se ha hecho bastante famoso en las últimas semanas, que es un compendio de las últimas cartas del último trimestre de grandes gestores a nivel internacional, que luego creo que Luigi tiene preparado por ahí el enlace para compartirlo por el Twitter de la cuenta de Tu Dinero Nunca Duerme. No, perfecto. Es muy importante el volumen de información que estás sugiriendo, porque la verdad son muchas webs donde vamos a poder leer los informes, vamos a poder leer el track record de los propios gurús, sus estrategias de inversión, pero también páginas donde nos van a ofrecer información de los estados financieros de las empresas que estamos siguiendo, y también otras páginas donde vamos a encontrar ideas de inversión. Luego vamos a ir a ver los estados financieros y ver qué opinan los gurús sobre estas empresas. Pero vamos a ir, aunque ya nos empieza a quedar poco tiempo, pero sí quedarnos, hablaba Manu al principio en su lección del PER, de la rentabilidad por dividendo. ¿Cuáles son los 2-3 datos primeros en los que te fijas una vez has seleccionado una idea de inversión que te gusta? Pues ya habías oído hablar de tal empresa, has leído que puede tener muy buena pinta, te acercas a los estados financieros. ¿Cuáles son esos 3 o 4 primeros datos que te hacen que pase tu primera criba? ¿Cuál es tu primera criba en este sentido? Vale, esto es un pelín complejo. Voy a tratar de explicarlo. Lo digo para que el que nos esté oyendo y ya apunta a todas las webs y se va a meter a estudiarlas, pues para que empiece a ver, anda, mira, pues esta es interesante porque tiene un PER, como decía, tiene un PER 2. Bueno, a lo mejor es cara, ¿no? Pero ten cuidado.
Sí, a mí una de las cosas que más me gustan a la hora de analizar es no tanto poner el foco en el futuro, sino también en el pasado y ver lo recurrente que es el negocio y lo predecible que es. Entonces, una de las cosas que diría que yo miro, en primer lugar, no es una métrica per se, pero es la predictibilidad que puede tener un negocio. Otra de las cosas que me gusta mucho también, que es el ROCE, de lo que, bueno, a todo el mundo le gusta mirar esta medida, pero a mí me gusta ajustarlo siempre por el número de veces capital empleado que estés pagando por la empresa, al precio al que está cotizando, porque puedes comprar una empresa que tiene un ROCE del 50%, pero eso sobre el activo, como lo tiene valorado en su contabilidad. Si tú realmente estás pagando el doble por ese activo, tu ROCE real va a ser el 25%. Entonces, yo eso siempre estimo que hay que ajustarlo. Otra cosa que me gusta mirar mucho, y esto es muy típico, es el apalancamiento, pero el apalancamiento en el sentido de apalancamiento operativo que tiene el negocio, que esto está relacionado también con la propia actividad de la empresa, y también el nivel histórico que ha tenido esa empresa de apalancamiento. Es decir, una empresa que se ha apalancado bastante últimamente, ahora mismo pues va a tener un chute bastante grande en la rentabilidad que va a ofrecer, pero tienes que tener eso en cuenta de que si luego esa palanca estando tú dentro es porque le va a tener que pagar al tenedor de los bonos o al tenedor de esa deuda. Entonces eso no es un flujo de caja que va a ir para ti como accionista. Esas son algunas de las cosas. Bueno, espero que estén ustedes tomando nota. Si no, yo, como cada semana, les recuerdo que pueden volver a visitar el programa con lápiz y papel e ir apuntando todo. Pueden, con los podcasts, incluso ir parando, yendo hacia atrás, volviendo para adelante o volviendo a escuchar el programa entero para tomar nota. También en nuestras redes sociales, ya lo saben, en Twitter pueden seguir este programa y ya les estamos colgando en este momento todas esas recomendaciones que nos ha hecho Andrei. Pero es que le digo lo de los podcasts porque Marta Galindo, nuestra productora, ¿cómo estás, Marta? Hola, ¿qué tal? Nuestros podcasts los escuchamos gracias a IG, ¿verdad? Sí, IG además nos patrocina este espacio que es para todos esos inversores formados e informados. Fabuloso. Y además tenemos otro consejo que darle a todos nuestros oyentes, porque les decimos siempre, tienen que escuchar el sábado Economía para Todos, que es de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. En la sintonía de radio de 2 a 3 de la tarde, pero el domingo este programa, Tu Dinero Nunca Duerme. Y por supuesto, para todos aquellos que quieran aprender y formarse como inversores o tener esas herramientas, y además de acudir a Value School, también pueden formarse con ese curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Sí, que tomen nota porque efectivamente Estrategias de Inversión y Libertad Digital presentan ese primer curso de inversión y gestión patrimonial. Es para aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es 100% online. Puedes hacerlo hasta en 4 meses y solo dedicando 15 minutos al día. Solo cuesta 495 €. Así que puedes entrar en Libertad Digital, en libremercado.com o llamando al 915239722. Y repito, 915239722. Muchísimas gracias, Marta. Ahí quedan esas recomendaciones, pero no quedan aquí porque quedan las recomendaciones Value School. No vean ustedes si tienen que apuntar hoy. En esta pequeña pausa estamos discutiendo si en nuestras familias nos dejarían gestionar nuestro propio patrimonio, que es un tema en el que no hemos hablado, pero oye, quizá algún día habrá que tratarlo y en profundidad, seguro que sí. Luis Alberto Iglesias, dices tú, recomendaciones. Llevamos 45 minutos de recomendaciones. Claro, digo, ¿y ahora qué les cuento yo? Bueno, pues vamos a contar pero cosas. Seguro que tienes más. Esperando aportar algo que no se haya dicho. Lo primero, chicos, chicas de 18 a 25 años, Escuela de Verano de Value School. Supongo que la lanzaremos en la primera semana de julio o en la última de junio. Allá por abril, mayo, estáos atentos porque lanzaremos la promoción y apuntaos, porque todo esto y mucho más es de lo que tratamos en el programa. Luego tenemos otro curso que organizamos con ICADE. Tenemos un máster de ICADE de 6 meses, creo que es, Andrei, más o menos, donde enseñamos esto, Behavioral Finance, es decir, finanzas de comportamiento, los sesgos psicológicos. Es un programa que ha funcionado muy bien en su primera edición, que fue el año pasado, y este año empezaremos la segunda, con lo cual les recomiendo que se vayan a la web de ICADE, busquen en los cursos, informen, porque si no está ya activa la página web de inscripción, lo estará dentro de muy poco. Y si tienen más consultas, pues nos escriben y les remitiremos a la fuente de información. Máster de ICADE. Después, Andrei, ¿qué es esto que se llaman los transcripts de conference calls, de conferencias privadas, entiendo yo, pero ya son transcritas públicas de grandes gestores? Muy brevemente.
Sí, bueno, las conference calls son las llamadas que tienen el management de una empresa, los directivos de una empresa, cuando presenta resultados, y los tienen con otros inversores, normalmente institucionales, y estas conference calls suelen estar accesibles para cualquier inversor particular, pero lo positivo bueno, hay 2 páginas que yo recomiendo en este aspecto, que son Seeking Alpha y Conference Call Transcripts, es que te vienen ya directamente las conference call muchas veces en formato audio, pero también en texto, de manera que puedes control F en Google Chrome, buscas lo que quieras. Claro. Qué maravilla. Y luego ya por último recurso, háblanos de páginas para obtener datos sectoriales, geográficos, sobre el ROIC, el ROCE, tasas de crecimiento. Yo sé que te gusta mucho el profesor Damodaran, ¿verdad? Sí, a mí me gusta bastante. Bien es cierto que a veces peca de ser muy teórico, a veces, bueno, es el decano de la valoración, es como el homónimo de Benjamin Graham en los días de hoy. Pero bueno, Damodaran tiene un repositorio muy bueno de estos datos históricos en la página web de la NYU, que es me parece que es NYU Stern. Bueno, por ahí dejaremos el enlace. Y hay tanto, bueno, son datos históricos como también algunas proyecciones y datos actuales, pues de variables como las que ha dicho Luigi, de ROE, WACC, tasa de crecimiento, que ayudan mucho a la hora de valorar también. Pues fenomenal, gracias por las recomendaciones glosadas, y bueno, aquí tiene la gente material para hacer su mini curso. Menudo programa el de hoy, señores. Espero que no se les haya agotado el lápiz a la hora de tomar nota, aunque ya saben que se los vamos a servir todos en nuestro Twitter, y por supuesto también estará en Libertad Digital, y me consta que en Value School. Andrei, muchísimas gracias. Bueno, te tendremos seguramente en otros programas para que nos sigas hablando de estas cosas tan interesantes. Luis Alberto Iglesias, gracias por acompañarnos una semana más desde Value School. Menudos programas nos estás ofreciendo, Luigi. Domingo, muchas gracias por tu pizarra y tu consejo. No lo hagan, piénselo 7 veces, no lo hagan, pero si lo van a hacer, no se pierdan este programa y tomen buena nota. Manuel Llamas, gracias como siempre por tenerte aquí. Y a todos ustedes decirles que sean muy felices, que sigan con nosotros, que les dejo en la mejor compañía, la de Radio, y que la semana que viene tendremos temas súper interesantes para todos ustedes.